Buenas noches, mi nombre es Oliver Galicia. Yo iniciaré con la parte teórica de la NIC 34, que es información financiera intermedia. Como toda norma, pues esta norma tiene su propio objetivo. El objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia y prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios. Cuando esta información financiera intermedia llega en un momento oportuno, pues mejora la capacidad del accionista o del inversionista a ver la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios, de generar flujos de caja, la capacidad financiera que tiene y así la capacidad de liquidez que también posee. Dentro del alcance de esta norma, pues esta norma no establece qué entidades deben o están obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni la frecuencia con que deben hacerlo. Sin embargo, pues hay comisiones de valores, la bolsa de valores, organismos contables profesionales que sí requieren que todas las entidades que coticen sus valores en un mercado de acceso público presenten información financiera intermedia. Pues la NIC aconseja a las entidades que cotizan en bolsa que cumplan pues con los criterios de reconocimiento, medición y presentación. Dentro de la norma, pues nos da dos definiciones importantes que son periodo intermedio e información financiera intermedia. El periodo intermedio lo define como todo un periodo menor a un periodo normal, es decir, a un periodo anual. Entonces, todo periodo menor a un periodo anual se conoce como un periodo intermedio. Y información financiera intermedia, pues es toda información que contenga un juego completo de estados financieros, ya sea en base a NIC 1 o estados financieros condensados en un periodo intermedio. La diferencia de los estados financieros en base a la NIC 1 con los estados financieros condensados es que los estados financieros en base a NIC 1 tienen todo el detalle de las cuentas, en cambio los condensados es más resumido para que sea más fácil identificar eh, los valores dentro de los estados financieros. Y recordemos pues que un juego completo de estados financieros pues lo forman un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un flujo de efectivo, las notas que resumen pues, las políticas contables significativas y demás información explicativa. Y cuando la entidad o la empresa haya aplicado una política contable de una manera retroactiva o haya tenido una reexpresión de una manera retroactiva, em, debe presentar pues un segundo estado de situación financiera del periodo inmediato anterior. A continuación hablaremos de los componentes mínimos de la información financiera intermedia. Entre los componentes mínimos tenemos un estado de situación financiera condensado, un estado condensado de resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensado y las notas explicativas condensadas. En la forma y contenido de los estados financieros intermedios, tenemos que si una entidad publica un conjunto de estados financieros completos en su información intermedia, esta deberá tener la forma y contenido tales como se presentan en la NIC número 1 para un conjunto de estados financieros completos. Por otro lado, si una entidad publica un conjunto de estados financieros intermedios condensados en su información intermedia, estos deberán contener como mínimo los grandes grupos de las partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales más recientes, así como las notas explicativas seleccionadas que se exigen en esta norma. También nos indica que cuando una entidad se encuentre bajo el alcance de la NIC 33, ganancias por acción, presentará las ganancias por acción básicas y diluidas para ese periodo en el estado que presente los componentes del resultado para un periodo intermedio. Y si una entidad presenta las partidas del resultado en un estado separado, presentará las ganancias por acciones básicas y diluidas en este estado. En los hechos significativos y transacciones, tenemos que una entidad incluirá en su información financiera intermedia una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final del último periodo anual de presentación que sean significativos para comprender los cambios en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad. A continuación presentaremos una lista de cuáles serían estas transacciones y sucesos. Sin embargo, esta lista
no es la única que existe, pueden haber más transacciones que deben ser reveladas en estos estados financieros. Tenemos entre esta lista una rebaja en el importe en libro de los inventarios hasta su valor neto realizable, así como la reversión de dicha corrección. El reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor en los activos financieros, en las propiedades, planta y equipo, en los activos intangibles que surgen de contratos con clientes o de otros activos, así como la reversión de dicha pérdida por deterioro. Tenemos también la reversión de cualquier provisión por costos de reestructuración, las adquisiciones y disposiciones de elementos de propiedad de planta y equipo, los compromisos de compra de elementos de propiedades, planta y equipo, cancelaciones de pagos por litigios y las correcciones de errores de periodos anteriores. También cambios en las circunstancias económicas o del negocio que afectan al valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros de la entidad, tanto si esos activos o pasivos están reconocidos al valor razonable como si lo están al costo amortizado. Cualquier incumplimiento u otra infracción de un acuerdo de préstamo que no haya sido corregido al final del periodo sobre el que se informa o antes del mismo. Las transacciones con partes relacionadas, las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable utilizada para medir el valor razonable de los instrumentos financieros, los cambios en las clasificaciones de los activos financieros como resultado de un cambio en el propósito u uso de los activos, y cambios en los pasivos contingentes o activos contingentes. Para continuar con esta presentación, como mencionaba anteriormente mi compañero, es respecto al NEP 34. Y más que todo, para seguir hablando respecto al NEP 34 es el tema de la información a revelar. ¿Qué pasa con esto? De hecho, la NEP 34 se podría decir que de cierta forma persigue los mismos objetivos que la NEC 1, que es la presentación de los estados financieros, que la NEC 34 también es respecto a la presentación de estados financieros. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia entre las dos radica respecto al tiempo en el cual se presentan los estados financieros. En este caso, la NEC 1 habla sobre una presentación de los estados financieros que son anuales, que va de un periodo de 12 meses, ¿verdad? Puede ser de enero a diciembre, puede ser en un periodo diferente dependiendo de las necesidades de información que tiene en este caso la empresa o los usuarios de los estados financieros. Pero para específicamente el caso de la NEC 34, ¿qué pasa con la información a revelar? Que si se dan cuenta, bueno, si más adelante se van a dar cuenta en el caso que van a presentar los compañeros, ustedes pueden ver unos estados financieros que son intermedios, que como su nombre lo menciona, que es en sí la diferencia entre la 34 y la 1 es que es el periodo, como les mencionaba, que es menor a un año, menor al periodo que es el anual, puede ser de forma trimestral, puede ser de forma semestral, etcétera, siempre y cuando sea menor a un periodo, ¿verdad? Anual. Entonces, al momento de comparar un estado financiero o estados financieros anuales con estados financieros intermedios, ustedes pueden darse cuenta en la información que se revela de uno con el otro es muy diferente. Por lo general, la información financiera que se revela en los estados financieros intermedios es mucho menor que la que se presenta y revela en los estados financieros finales. ¿Por qué es esto? Más que todo porque, bueno, nosotros estamos en estados financieros intermedios, por decirlo de cierta forma, del primer trimestre de 2021. Entonces, pero si nosotros estamos dentro de los estados financieros que estamos haciendo información financiera intermedia, que es del trimestre de enero a marzo, y nosotros estamos aplicando las mismas políticas contables que aplicamos en la información financiera que se presentó al 31 de diciembre del 2021, que es el listados financieros anuales, no tenemos la necesidad de por qué, de cierta forma, acumular mucha información si ya la tenemos reflejada en los estados financieros anuales. Por ejemplo, si nosotros, de hecho, en la revelación de políticas es mucho menor, porque nosotros, ¿para qué vamos a revelar, por ejemplo, las políticas o ciertas cosas que ya la tenemos revelada en los estados financieros anuales? Entonces, de hecho, aquí en la información a revelar que menciona la NEC 34, menciona que hay que hacer una declaración de haber seguido las mismas políticas y cambios, en este caso, que son las mismas. Entonces, bueno, todo lo que nosotros estamos diciendo en los estados financieros intermedios, a los usuarios de los estados financieros, decir, bueno, mire usted, usuario de estado financiero, si usted quiere saber cuáles son nuestras políticas que nosotros aplicamos para nuestros estados financieros intermedios, váyase a los estados financieros anuales, que son las mismas políticas que hemos aplicado.
pero siempre y cuando dichas políticas sigan siendo las mismas. Pero si hubo un cambio de esas políticas o una variación, etcétera, que se es considerada material o que es como muy importante a juicio del contador revelarlo, entonces tiene que ir dentro de la información financiera intermedia, ¿verdad? Pero si no ha cambiado nada del estados financieros anuales con la información financiera intermedia, la NIC 34 menciona que no hay necesidad de colocarlas de nuevo, porque, por ejemplo, no sé, en la información financiera anual se presentaron unas 10 hojas de puras políticas contables que se aplicaron para el reconocimiento, medición de los diferentes rubros de los estados financieros. Pero ¿para qué vamos a aplicar, colocar de nuevo esa información en los estados financieros intermedios si ya lo tenemos reflejado ya? Entonces, no estábamos haciendo como, no es como muy útil esa información, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, es como más accesible, más flexible la NIC 34 respecto a la NIC 1 en el tema de la información a revelar. Solamente revelar aquella información que sea nueva, que sea revelante, que sea material para la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros para el tema de los estados financieros intermedios. ¿Qué otra información pide? Dice que también comentarios explicativos acerca de la estacionalidad o carácter cíclico de las transacciones de periodos intermedios, la naturaleza e importe de las partidas que no sean usuales por naturaleza, importe o incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas partidas que, por ejemplo, otra vez en los estados financieros anuales no iban, pero ahorita apareció una partida que es inusual o que es poco común, que casi no aparece en la información financiera y que es muy necesario, dependiendo de la materialidad y la importancia relativa que a juicio del contador sean necesarios explicarlos, entonces hay que colocarlo en la información financiera intermedia, ¿verdad? La naturaleza e importe de cambios de estimaciones, que es también muy importante, ahora que va dependiendo de lo mismo, siguiendo el mismo criterio que menciona la norma, que tiene que ir dependiendo de la materialidad, la importancia relativa y el juicio del contador, que hay información que sea relevante para nuestros estados financieros intermedios y que haya surgido cambios a raíz o a diferencia de la información que se ha presentado en los estados financieros anuales. También los dividendos pagados que se han pagado en este caso, la información dentro del ciclo de la información financiera intermedia, el tema de la NIF 8, la segmentación de operaciones, que más que todo esta norma que menciona bueno, habla sobre aquellas empresas que son como obligadas a llevar sus operaciones de forma segmentada, es decir, sus ingresos, sus gastos, activos, pasivos, que tienen que ir diferentes segmentos. Por ejemplo, no sé, una empresa que cotiza en bolsa, una empresa que necesita consolidar la información, entonces, que presenta estados financieros consolidados, tiene que presentarlo por segmentos. Entonces, dentro de la NIC 34 también menciona que esa información que es relevante para los estados financieros intermedios, tiene que actualizarse si es que ha surgido un cambio. Por ejemplo, bueno, ¿cuál fue el criterio de segmentación que utilizamos para al 31 de diciembre? Y si ese criterio de segmentación que utilizamos para el 31 de diciembre ha cambiado para los estados financieros intermedios, si ha surgido un cambio en el criterio de segmentación de la información y de las operaciones, esa información hay que revelarlo, tanto en ingresos, tanto en gastos, y hay que hacer, no sé, una compensación entre ingresos y gastos. Toda esa información hay que reflejarla dentro de la información, dentro de los estados financieros intermedios. También los efectos de los cambios de composición de la entidad. Si es que en caso ha surgido alguna reestructuración de la entidad, si ha surgido como una inversión a largo plazo, si ha surgido algún otro cambio dentro de la forma que como se compone la entidad, entonces también hay que reflejarlo dentro de los estados financieros intermedios. Información a revelar respecto al valor razonable del tema de los instrumentos financieros, que también pide la norma que la revelación, y también el cumplimiento de la NIF. Esto es lo que se refiere más que todo, es a que nosotros como dentro de los estados financieros intermedios vamos a tener que decir específicamente, bueno, nosotros estamos realizando información financiera intermedia, pero esta información financiera intermedia está realizando basado en las normas internacionales de información financiera. Sí y solo sí, toda la información intermedia está basada en NIF, de lo contrario no hay que hacer esto, ¿verdad? Pero si se realiza los estados financieros basados en NIF, hay que realizar esta revelación dentro de los estados financieros intermedios. Y eso es lo que tengo por mencionar respecto a esto. Mi compañero va a seguir con la presentación. Buenas tardes, licenciado. El día de hoy vamos a comentarle sobre la NIC 34, que es información financiera intermedia. Dentro de la información a revelar que tenemos en los estados financieros anuales, se debe realizar una nota en los estados financieros si la estimación presentada en un periodo intermedio resulta de forma significativa durante el periodo intermedio final,
tomando en cuenta que no se haya publicado la información financiera intermedia para ese periodo. La naturaleza e importe de tal cambio en las estimaciones debe ser objeto de información específica, ya que puede ser relevante. También se requiere revelar la naturaleza del importe del cambio en las estimaciones que tengan un efecto significativo en el periodo corriente o que tenga efectos materiales en periodos posteriores. Esto bajo la NIC 38. Algunos ejemplos que se incluyen de cambio en las estimaciones podrían ser las rebajas de valor de los inventarios, las reestructuraciones o las pérdidas por deterioro que fueron presentadas en un periodo intermedio anterior dentro del mismo periodo anual. Esta NIC 8 tiene un alcance menor, pero no limitado, a los cambios de las estimaciones. La entidad no está obligada a revelar la información adicional referente a periodos contables intermedios dentro de sus estados financieros anuales. Las políticas contables que utiliza este tipo de estados financieros intermedios se deben aplicar las mismas políticas que se utilizan en los estados financieros anuales. Estos pueden ser, los estados financieros pueden ser por frecuencia anual, semestral o trimestral. Y esto no debe afectar la medición de las cifras contables. Para reconocer los estados financieros intermedios es importante que conozcamos las definiciones de activos, pasivos, ingresos y gastos para proceder al reconocimiento en las fechas de cierre de los periodos anuales e intermedios sobre lo que se informa. Los informes reflejados en la información intermedia no serán objeto de ningún ajuste de carácter retroactivo. La entidad revelará la información sobre la naturaleza e importe de cualquier cambio significativo en las estimaciones previamente realizadas, y la entidad que presente información financiera con frecuencia mayor que la semestral evaluará los ingresos y gastos desde el principio del periodo anual hasta el final y correspondiente periodo intermedio, utilizando la información que esté disponible en el momento de los estados financieros. Buen día, compañeros. Continuando con nuestra presentación de la NIC 34, Estados Financieros Intermedios, veremos los ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica u ocasionalmente. Los ingresos de actividades ordinarias que se reciben estacional, cíclica o ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Si tal anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados al final del periodo contable anual. Tales ingresos de actividades ordinarias que se han de reconocer solo cuando hayan ocurrido efectivamente. Por ejemplo, estos ingresos pueden ser los dividendos, las regalías, las subvenciones oficiales. También puede aplicarse a los negocios o comercios que tienen su ingreso fuerte en un periodo del año o en épocas, bien sean navideñas, de Semana Santa, u las librerías que tienen su mayor ingreso al inicio del año. Eso también sucede en los costos. Los costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Los costos de los que se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios. ¿Sí? Y solo si fuera también apropiado anticipar o diferir tales tipos de costos al final del periodo contable anual. El uso de las estimaciones. Los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que se revele en ellos de forma apropiada toda la información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de la entidad en un periodo intermedio. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los intermedios se basan frecuentemente en estimaciones razonables, la preparación de la información financiera intermedia requerirá, por lo general, un uso mayor de métodos de estimación de la forma anual.
Ajustes a las cifras presentadas en el periodo intermedio anterior. Cualquier cambio en una política contable distinto de aquellos cuyo régimen transitorio haya sido especificado por una nueva NIF se reflejará mediante uno de los dos siguientes procedimientos. A. Reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual, así como lo correspondiente a periodos contables intermedios comparables de cualquiera periodo anual anterior de acuerdo con la NIC 8. Si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual de la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores mediante el ajuste de los estados financieros de periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual y de los periodos intermedios comparables que correspondan a periodos anuales anteriores con el fin de aplicar la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más remota posible. Gracias. Okay. Terminando la explicación teórica de mis compañeros, pues iniciaremos con lo que es la parte práctica. Yo hablaré puntualmente sobre las cuestiones a considerar para la elaboración de estados financieros intermedios. Posteriormente, mis compañeros explicarán dos de los principales estados financieros. Entonces, ¿qué debemos considerar? Pues políticas contables, ingresos recibidos de forma estacional y cíclica, costos incurridos y uso de estimaciones. ¿Por qué? En políticas contables, pues en los estados financieros se deben aplicar las mismas políticas contables, excepto cambios de políticas contables que se han usado en los próximos estados financieros anuales. En ingresos recibidos de forma estacional o cíclica, pues las entradas de actividades que reciben cíclicamente, ocasionalmente y de forma estacional no deben ser anticipados a una fecha intermedia. Entonces, esto es según el periodo que se incurra. Los costos incurridos de forma no uniforme, los costos que no se incurren de forma uniforme a lo largo del periodo, se da de propósito de anticipación o precisamente en los estados financieros apropiados a anticipar o evaluar. Y el uso de estimaciones. Los estados financieros intermedios contienen más estimaciones que los informes anuales. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo intermedio en el cual tal vez no se incurren todas las transacciones, pero tenemos conocimiento en el cual debemos reflejar los gastos que corresponden. Entonces podemos a veces como que estimar más gastos que se incurren en el periodo y que tal vez no nos han facturado porque se realizan de forma semestral y nosotros estamos representando o presentando estados financieros de forma trimestral. Componentes mínimos de la información financiera, pues actualizar el último conjunto de estados financieros anuales completos, hacer una énfasis en actividades, sucesos y circunstancias para que no se duplique la información. ¿Qué contenido debe tener la información financiera intermedia? Pues básicamente los 5 estados financieros que establece la NIC 1, estados de situación financiera condensado, estado de resultados intermedio condensado y estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas. Entonces, de forma que contienen los estados financieros intermedios, pues deben cumplir todos los requisitos que establece la NIC 1 con respecto a la presentación de los estados financieros, tanto el título del estado financiero, el periodo que comprende, el nombre de la empresa, en qué cifras está expresado, por darles ejemplo. Entonces, ¿qué sucesos y transacciones vamos a revelar? Deben incluir notas explicativas seleccionadas. Por ejemplo, se debe hacer una declaración de que se han seguido las mismas políticas y métodos contables que se utilizan de forma anual para la elaboración de los estados financieros intermedios, una explicación de la estacionalidad de criterios cíclicos de las transacciones, una naturaleza del importe de partidas que no sean usuales para la naturaleza del importe de los cambios en las estimaciones de partidas, la emisión de recompensas, reembolsos de títulos y los dividendos pagados. Información sobre segmentación de operación, hechos posteriores al cierre del periodo intermedio y un efecto de cambios correspondientes a la entidad. Para instrumentos financieros se debe revelar sobre el valor razonable y pues las estimaciones que corresponden a una partida pues se presentan en el periodo intermedio anterior y resulta que se modifica de forma significativa en el periodo intermedio final del periodo contable, por lo cual no se ha publicado una información final.
¿Qué es lo particular o específicamente con los cambios? Al momento de que realicemos los estados de intermedios, los estados financieros intermedios, pues como podemos notar acá, nuestro estado de situación financiera sí debe ser comparado contra el último periodo presentado, digamos en este caso 31 del mes anterior. Y acá tenemos el 30 de junio del mes que estamos presentando. Esto va a cambiar para nuestros otros estados financieros. Por ejemplo, para el estado de situación financiera va a ser en el mismo mes, solo que de distinto año. Entonces tenemos comparado nuestro mes de presentación, que es el 30 de junio del 2011, contra el 30 de junio del 2010. Y así será sucesivamente con los estados financieros. Como vemos acá tenemos el estado de cambios en patrimonio, sería junio 2011. Lo veremos acá en el estado de flujo de efectivo. Tenemos el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2010 y el 1 de enero al 30 de junio del 2011. Entonces, esto significativamente es lo que algunos cambios y consideraciones que debemos tomar al momento de realizar estados financieros intermedios. Posteriormente, mis compañeros estarán dando una explicación más específica sobre lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es René Eliezer Galindo García y yo les voy a hablar acerca sobre la parte práctica directamente de cómo aplicar la NIC número 34, que es la de estados financieros intermedios, en la información intermedia. Pues como sabemos, los estados financieros intermedios, al igual que los estados financieros normales, pues se comprenden de estado de situación financiera, de un estado de resultados, de un estado de cambios en el patrimonio, de un estado de flujos de efectivo y de notas a los estados financieros. En este caso, pues vamos a ver un estado intermedio de la entidad Viña de Concha y Toro y sus subsidiarias. Y la norma nos especifica directamente en el párrafo número 15 una lista de hechos significativos o transacciones que deben revelarse, pues en cada caso, pues para la entidad sean directamente significativas. En este caso, me voy a enfocar directamente en las cuentas que son del rubro de activos. Y en efecto, pues nos menciona la norma que debe mencionarse o revelarse la rebaja del importe en libros en el rubro directamente de inventarios, donde se refleje todos los saldos hasta su valor neto realizable. Y eso me lleva pues directamente a la muestra del estado de situación financiera de la entidad Concha y Toro, donde vemos que en efecto está el rubro de inventarios, que nos lleva a la nota número 10. Cuando vamos a la nota número 10, pues antes de ir a la nota, quiero hacer énfasis también en de que la información intermedia, pues en este caso, pues está presentada a 6 meses. Y vemos de que está la información al 30 de junio del 2011 y está la información del año completo terminado el 31 de diciembre del 2010. Volviendo entonces al tema de los inventarios, vemos en la nota número 10 donde se explica que donde se explica directamente la composición de los inventarios y en efecto vemos cómo están las clases de inventarios y está segmentada la información tanto al final del periodo como al periodo intermedio. Y al mismo tiempo vemos los movimientos que hay con respecto al valor neto realizable para dar cumplimiento a lo que requiere la NIC 34 en esa lista de sucesos. Otro de las listas que menciona también la norma con respecto a cuentas de activo es el reconocimiento de pérdidas por deterioro de valor que haya en activos financieros, en elementos o rubros de propiedades, planta y equipo, en activos que sean intangibles o en activos que surjan por contratos con clientes o algún otro tipo de activo. Y vemos directamente, volviendo al estado de situación financiera, vemos que en la parte de activos no corrientes está el rubro de propiedades, planta y equipo, y en efecto nos manda la nota 14 de esos estados financieros, donde al ir a la nota 14 pues vemos de que la compañía indica claramente que no ha evidenciado pues indicios de deterioro que generen pérdidas de valor en las propiedades de planta y equipo. Y es acá donde ya se da cumplimiento a lo que indica la norma, ¿verdad? Adicionalmente a eso, pues la entidad también en la nota número 2 indica de que están las vidas útiles que tienen en este caso pues, el elemento, ¿verdad? Indica también cómo se hace el método de depreciación y también nos indica el dato del costo de adquisición, valor residual y también la vida útil estimada para cada uno de estos rubros. Continuando siempre con la lista que menciona la norma, pues la norma nos deja claramente que se deben revelar dentro de esos hechos pues, las adquisiciones,
o ya sea las disposiciones de elementos de propiedad, planta y equipo, y al mismo tiempo los compromisos que hayan, ya sea por compras, adiciones, como los elementos de planta y equipo. Volviendo al mismo estado financiero, pues vemos nuevamente la cuenta de propiedades, planta y equipo que nos manda a la nota 14. Y en efecto, pues cuando vamos a la nota 14 encontramos este cuadro, donde, para ser exactos, pues nos indica toda la composición del rubro de propiedades, pero al mismo tiempo pues está categorizado por terrenos, edificios y cada uno de los elementos. Pero hace especial énfasis en las adiciones, ¿verdad? Para dar cumplimiento a lo que nos indica en este caso la norma, ¿verdad? Está revelada la información con respecto a las adiciones que haya en este caso, ¿verdad? Y con respecto a los compromisos, pues también dentro de la nota, pues aparte de que nos indica que la compañía no evidenció pérdidas de deterioro, nos indica también los compromisos que hay al 30 de junio, que es una información muy importante, ¿verdad? Que es la información intermedia que nosotros necesitamos ver. Y al mismo tiempo, pues la norma también hace referencia a que se deben revelar dentro de esta lista los cambios que hayan, por ejemplo, en torno al movimiento del negocio, a las circunstancias del negocio que hayan hecho algún tipo de relevancia sobre el valor razonable de los activos financieros. Y en efecto, pues cuando vamos al estado financiero, pues vemos tanto en la parte de los activos corrientes como en los activos no corrientes, la información del rubro de otros activos financieros. Y en ambos casos, pues nos manda la nota número 7, y pues yendo a la nota, pues nos indica, en efecto, pues la forma como se encuentran estos valorizados, que es en este caso al valor razonable, pero lo que hace especial énfasis es donde indica que están los corrientes, los no corrientes en ambas fechas, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues nos indica que estos activos financieros están medidos al valor razonable, pero con cambios en resultados. Y nos indica que el activo financiero, pues, está fijado, valga la redundancia, al valor razonable, con cambios en resultados, y que se clasifica en esta categoría porque el propósito es de venderse en corto plazo. Entonces, toda la información que se necesita revelar, pues, en efecto, la entidad lo hace también en su nota número 2. También la norma hace referencia acerca de reversión de provisiones por costo de reestructuraciones, que en este caso pues la entidad no tiene revelada esa información. Desconozco pues en este caso si es porque la entidad no lo maneja por el tipo de giro del negocio. Igual las cancelaciones de pagos por litigios, pues por lo que leí la entidad no tiene ni litigios, entonces por lo mismo no revela esta información, pero sin embargo sí menciona acerca de transacciones con partes relacionadas. Y en efecto pues en la nota 9 directamente hay una nota donde habla acerca de estas transacciones y explica de que pues están los saldos pendientes, que no están garantizados y que son líquidos en efectivo. Al mismo tiempo menciona que hay un grupo controlador y también indica pues que es un 39.73% en el caso de las controladoras, y está toda la información de cuáles son esas transacciones que tienen con las partes relacionadas. Ya directamente en el rubro de aspectos a revelar, la entidad indica pues que deben incluirse toda esta información en las notas a los estados financieros. Y en efecto, pues la entidad revela toda esta información. En este caso, pues siempre continuando con la parte de que estamos viendo las cuentas de activo, pues indica que se debe declarar dentro de los aspectos a revelar dentro de esos estados financieros, de que se debe indicar que se han seguido las mismas normas y las mismas políticas contables en el cálculo de los estados financieros, tanto intermedios como al final del periodo. Y en efecto, pues en la nota número 4, pues indica que no hay ningún tipo de cambios en estas estimaciones contables, ni tampoco cambios en políticas. Por lo mismo, pues se asume de que se están utilizando los mismos métodos contables para poder hacer los estados financieros intermedios. Adicionalmente a eso, la norma indica que se debe indicar cuáles son los cambios en cuanto a la composición de la entidad en el periodo intermedio, incluyendo también si se han obtenido o bien se han perdido algún tipo de control sobre las subsidiarias que tiene la empresa. Y como hemos visto, pues la empresa tiene subsidiarias adicionalmente a eso, y en efecto, pues está en la nota número 10, donde se indica que pues no se ha perdido ningún tipo de control sobre estas entidades, e incluso pues indica cuál es el método de adquisición, ¿verdad? Que en este caso se usa ese método para poderlas contabilizar, y está el detalle de todas las subsidiarias en las cuales ellos tienen participación. Adicionalmente a eso, pues para el tema de instrumentos financieros también indica que se debe revelar la información sobre cómo se utiliza el término valor razonable para la medición de los mismos. Y en efecto, pues yendo ya directamente a las notas, nos indica
esta parte de información de las notas sobre los estados financieros, donde se indica que estos están medidos al valor razonable y que son con cambios en resultados. Y al mismo tiempo, pues en la nota número 17, ya más adelante, pues está un detalle directamente de cuáles son todos los instrumentos financieros que se mencionan en esto, por medio de grupo y clasificación. Esa es la información que la norma indica en la parte de activos. Mi compañero va a seguir explicando el tema con respecto a cuáles son los detalles que deben ir en la parte de los pasivos y el capital. Con la presentación, a continuación tenemos los estados de situación financiera intermedios para el grupo de los pasivos. Como pueden ver, tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Ahora bien, tal y como lo solicita la norma, una entidad incluirá dentro de su información financiera intermedia una explicación de los sucesos y de las transacciones producidos desde el último periodo que se informa, que para este ejemplo sería el 31 de diciembre del 2010 hasta el 30 de junio del 2011, que sería un semestre. Entonces, aquí se presentarán los aspectos más significativos para comprender la situación financiera. Bueno, continuando con la presentación, tenemos hechos significativos y transacciones. Entendemos por esto que son sucesos para los cuales se requiere información a revelar. Y tenemos el primero, que es la revelación de cualquier provisión por costos de reestructuración. Como la nota número 24 nos indica, que es el apartado de las provisiones, otras provisiones a corto plazo, la composición del rubro al 30 de junio del 2011, tal y como lo alude la norma. Tenemos las provisiones por reestructuración. A continuación encontramos pues toda la información referente a ello y los saldos que presenta la entidad. Entonces la provisión por reestructuración ha sido un plan de aplicación desde el año 2005 referido a una desvinculación del personal de la sociedad, y con la finalización en el año 2011. Acá tenemos todo el movimiento de las provisiones a corto plazo que se hizo entre el periodo del 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 2011 para la información financiera intermedia. Entonces aquí podemos ver todos los movimientos del saldo de las provisiones, tal y como lo solicitaba la norma, que era la provisión por reestructuración. Continuando con los hechos significativos y las transacciones, tenemos el siguiente suceso, que es los cambios en las circunstancias económicas. Bueno, continuando con la presentación de la NIC 34 referente a la información financiera intermedia, pues sabemos que fue emitida en el 2000 sustituyendo la versión original que fue publicada en febrero de 1998. Y yo les voy a hablar de unos casos ilustrativos de la NIC 34. En este caso les estaría hablando de la ilustración del periodo cuya presentación se requiere. Les voy a hablar tanto del caso práctico de la presentación intermedia semestral como la trimestral. Por ejemplo, en este caso tenemos la semestral. Dice que el periodo contable de la entidad termina el 31 de diciembre del año natural, pues la entidad presentará los siguientes estados financieros, ya sea condensados o completos. Pues cuando hablamos de estados financieros condensados, pues se refiere que una entidad presentará información financiera a sus inversores, pero no detalladamente, sino que para que ellos tengan una visión de cómo están las condiciones de su empresa, una mirada más rápida de los activos y pasivos de su compañía.
Siguiendo con lo que es nuestro estado de resultados de lo que es la información financiera intermedia, les voy a dar lo que es un poco de los créditos fiscales. Los créditos fiscales, algunos regímenes fiscales conceden a los sujetos pasivos la posibilidad de deducir que los impuestos a pagar cantidades que están en función de la realización de desembolsos e inmovilizados, exportaciones, desembolsos para investigación y desarrollo u otras operaciones que desean incentivar. Este efecto que producen estas deducciones debe tener en cuenta al calcular la tasa de efectividad anual estimada, puesto que las mismas se suelen calcular por todo el periodo anual en la mayoría de regímenes y regulaciones fiscales. También, por otra parte, las ventajas fiscales que se relacionen con sus ligados a un momento determinado del tiempo se habrá de tener en cuenta al calcular el gasto por impuesto en el mismo periodo intermedio, en el que se produzcan de la misma manera que se habrá de hacer con tasas especiales aplicables a categorías particulares de ganancias que no se mezclan con las demás para calcular la tasa impositiva anual. También tenemos lo que son las pérdidas y créditos fiscales aplicados de periodos anteriores o posteriores. El ahorro fiscal producido por una pérdida que se compensa en beneficios fiscales anteriores se reconocerá en el mismo periodo intermedio en que dicha pérdida tuviera lugar. Según la NIC 12, se dice que el beneficio correspondiente a una pérdida fiscal que puede ser aplicada a la recuperación de impuestos pagados en el año o en años anteriores debe ser reconocido como un activo. En consecuencia con lo anterior, también procederá el reconocimiento en una reducción en el gasto por el impuesto o en el incremento del ingreso del mismo concepto. Según la NIC 12, se establece que debe reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que se puedan compensar con beneficios fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero no solo en medida que sea probable la disponibilidad de beneficios fiscales futuros, contra los cuales cargar las pérdidas o créditos no utilizados. En la misma NIC 12 se suministran los criterios necesarios para evaluar la probabilidad de aparición de beneficios fiscales a los que debe cargar pérdidas o créditos fiscales todavía no utilizados. Para ilustrar un poquito lo anterior, la información intermedia trimestral, como vemos aquí tenemos al enero del año de enero al 31 al 31 de marzo del año 2021, así como al 31 de marzo del año 2020, como también el periodo acumulado de enero a marzo del año 2021, como el periodo acumulado de enero a marzo del 2020. Siempre hacemos con el año comparativo nuestras cifras en las que vemos acá. Entonces, todo acá, si vemos al costo de ventas, vemos que en el año 2020 tenemos un costo de venta de 456,458, a lo que corresponde este año para marzo de 754,486. Entonces, vamos comparando datos que al final van a ser los mismos y que van a ser pocas las deducciones que vamos a poder realizar y donde vamos a poder ver diferencias. Y siguiendo con nuestra exposición, vamos a ver el valor neto realizable de los inventarios, que también está incluido aquí en el estado de resultados. El valor neto realizable de los inventarios se determinará
por referencia a los precios de venta y costos relacionados con la terminación y colocación de los mismos en las fechas de cierre de información intermedia. La entidad solo podrá revertir con los periodos intermedios posteriores la rebaja reconocida en uno anterior, en el caso de que este proceder fuera también apropiado si se trataba de la fecha del cierre del periodo anual. Entonces, cuando también tenemos las pérdidas y ganancias por diferencia de cambio de moneda extranjera, aquí también tenemos lo que es una, permítame, antes, tenemos las pérdidas, vamos a ver, otros ingresos, dice que las subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. Esta va relacionada con esto, que la desviación de precios, eficiencia, gasto y volumen de producción de una entidad manufacturera se reconocerá en la ganancia neta de cada periodo intermedio de la misma, forma de la ganancia neta del periodo contable anual. El aplazamiento de alguna de las anteriores desviaciones por esperar absorberlas antes del fin del periodo que no sea apropiado, puesto que no de esta práctica resultaría una medición de los inventarios intermedios con una porción mayor o menor de su costo real de producción. Entraría también lo que son las pérdidas y ganancias por diferencia de cambio en moneda extranjera. Estos son unos estados resultados de lo que es Perú, por eso dice en miles de nuevos soles. Corporación de Aceros Arequipa. Arequipa S.A. Y pues también tenemos lo que es el deterioro de los activos, que nos habla de que se requiere el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de valor de activos siempre que el importe recuperable de los mismos haya caído por debajo de su valor en libros. Ese es un dato fundamental que como contadores debemos saber. Esta requiere que la entidad aplique las mismas pruebas para detectar las pérdidas por deterioro de valor, para reconocer y para registrar su posible reversión en la fecha de cierre del periodo de intermedios y en la fecha del cierre del periodo anual. Asimismo, también tenemos lo que son el impuesto a las ganancias. Las entidades pueden calcular el gasto del impuesto de ganancias en importe pasivos por impuestos diferidos en la fecha de cierre del periodo aplicando la tasa impositiva vigente en cada jurisdicción individual y de manera determinada la ganancia neta de la misma. Entonces, como les decía anteriormente, pues aquí tenemos nuestros estados de resultados, donde vamos a hacer, como dice